Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver una clase de primer año de matemática, las propiedades de la potenciación. Vamos a anotarlo. Propiedades de la potenciación. Nosotros vamos a ver 5 propiedades principales. La primera se llama producto de potencias de igual base. Producto de potencias de igual base. ¿Qué quiere decir producto? Producto quiere decir multiplicación. Potencias de igual base. ¿Cómo sería un ejemplo? Con números para que ustedes lo puedan ver bien. Si yo pongo el 2 elevado al cubo, esto es una potencia, donde la base es 2, por 2 elevada a la cuarta. Esto es otra potencia, donde la base es 2. Como podemos observar, las dos bases son iguales, el 2 y el 2. Y hay una multiplicación, o sea, hay un producto. La propiedad dice que cuando las bases son iguales y están multiplicando, los exponentes, que eran los números chiquititos, se deben sumar. Entonces, esto se transforma en 2 elevado a la séptima. 2 al cubo por 2 a la cuarta, las bases son iguales. Cuando las bases son iguales, copiamos la misma base y los exponentes se pueden sumar. 3 más 4, 7. Y ahora por último nos va a quedar por resolver cuánto es 2 a la séptima. Pero potenciación ya estuvimos viendo en la clase anterior. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128. Vamos a colocar de respuesta 128. Esto es un ejemplo con números, un ejemplo numérico, pero este ejemplo también lo podemos hacer simbólicamente. Simbólicamente lo podemos escribir con letras. Simbólicamente lo vamos a escribir con letras. Si yo tengo A como base elevado a un número y está multiplicando por esa misma base elevado a otro número, la respuesta me va a dar la misma base, siempre se repite la base, y el exponente nuevo va a resultar de hacer la suma de n más m. Vamos a sumar los dos exponentes. Esta sería la primera propiedad de potenciación. Vamos con la segunda. La segunda es cociente de potencias de igual base. ¿Cómo sería esta propiedad? Vamos a hacerlo de las dos maneras, con números y simbólicamente. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Si yo les digo a ustedes 4 elevado a la octava dividido 4 elevado a la quinta. ¿Qué podemos observar acá, chicos? Que las bases son iguales, que tiene cada uno su exponente. ¿Y qué están haciendo? Dividiendo. Dividiendo quiere decir cociente. Entonces, cuando hay división, los exponentes se deben restar. Con lo cual, ¿qué nos va a quedar a nosotros de respuesta? La misma base, o sea 4, pero en el exponente nos va a quedar la resta entre los exponentes dados. 8 menos 5, 3. Entonces, ¿qué vamos a obtener de respuesta? 4 al cubo hay que hacer. Pero esto ya lo hicimos nosotros. 4 por 4, 16 por 4, 64. O sea que la respuesta nos termina dando 64. Vamos a repasar. Si hay división, o sea, si hay cocientes, son sinónimos, y las bases son iguales, la respuesta llevará la misma base y los exponentes se deben restar. Esto que hicimos numéricamente lo vamos a hacer simbólicamente. Para eso vamos a usar letras. Vamos a usar la misma letra que antes. Si a mí me aparece A
elevado a la n, o sea, un exponente, a un número, dividido, o sea, cociente, con una otra potencia, con la base a y otro exponente, tenemos que escribir la respuesta. La respuesta va a llevar la misma base y los exponentes que me dieron los vamos a tener que restar. Siempre los vamos a tener que restar. Las bases son iguales, se copia la misma base y como hay cociente, o sea, como hay división, los exponentes se restan. Hasta acá van las dos primeras propiedades. Ahora vamos con la tercera. Vamos a borrar y vamos a escribir la tercera propiedad. La tercera propiedad se dice potencia de otra potencia. ¿Cómo sería esto de potencia de otra potencia? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a empezar por un ejemplo numérico. Si yo les digo que tengo 2 elevado a la 3 y a su vez todo esto elevado al cuadrado, a esto lo vamos a llamar potencia de otra potencia. Hay un exponente que afecta a otra potencia. Para resolver esto, la base, que es 2, se va a copiar igual. Y los exponentes se deberán multiplicar. Cuando hay potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. 3 por 2, 6. O sea que en la respuesta nos va a quedar la misma base y como exponente la multiplicación de los dos exponentes dados. Pero todavía nos falta resolver. ¿Cómo vamos a resolver esto? 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. 6 veces 2 nos dio 64. Entonces ponemos en la respuesta 64. Ya lo hicimos numéricamente. Vamos a hacerlo simbólicamente. Y vamos a usar la misma letra que venimos usando en las otras dos propiedades. Si yo tengo una base que es A y está elevado a un número, a un exponente, y todo esto lo elevamos a otro exponente, ¿qué va a pasar con la respuesta? La base va a ser la misma. Pero dijimos que cuando hay una potencia de otra potencia, los exponentes se deben multiplicar. Entonces acá en la nueva respuesta nos va a quedar como exponente los dos exponentes anteriores multiplicándose. El nuevo exponente de la respuesta va a ser la multiplicación de los dos exponentes anteriores. Bueno, así hicimos la tercera propiedad. Vamos con la cuarta. Recuerde que son 5 las que vamos a ver. La propiedad distributiva de la potencia respecto a la multiplicación. A ver, siempre lo hacemos con ejemplos numéricos para poder entenderlo mejor. Vamos a empezar. Supongamos que yo les digo 2 por 3, todo esto elevado a la cuarta. ¿Cómo lo podemos resolver esto? De dos maneras. Una es haciendo 2 por 3. Bueno, 2 por 3, 6. Y 6 elevado a la cuarta. ¿Qué sería? 6 por 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. Por 6, 216. Por 6, 1296. 1296. Y acá llegamos a la respuesta. ¿De qué otra manera la podemos resolver utilizando la propiedad que les estoy explicando? Dice, propiedad distributiva. ¿Qué es distributiva? Distribuir, repartir. Propiedad distributiva de la potencia es el exponente, respecto a la multiplicación. La multiplicación está acá adentro. Quiere decir que podemos distribuir, repartir este exponente a cada uno de los factores que están multiplicando. ¿Cómo quedaría esto? 2 elevado a la cuarta por 3 elevado a la cuarta también.
repartimos, distribuimos el 4 para cada factor. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y resolver. El igual lo dejo. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. Da 16. 3 a la cuarta es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Da 81. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? 16 por 81. Si ustedes hacen la cuenta, 16 por 81 van a ver que da 1296. ¿Cómo nos dio esto en ambos casos? Iguales las respuestas. Quiere decir que la propiedad distributiva se cumple respecto de la multiplicación, que es lo que había dentro del paréntesis. Esta sería la propiedad 4. Y nos queda por ver la propiedad 5 y damos por terminada esta clase. La vamos a hacer en la parte de arriba de la pizarra. Propiedad 5. Es la propiedad distributiva de la potencia respecto a la división. Es parecida a la que vimos recién, o sea, la propiedad 4. Pero en vez de ser la propiedad distributiva respecto a la multiplicación, va a ser respecto a la división. Vamos a hacerlo con un ejemplo numérico. Si yo les digo que tengo 8 dividido 4 y todo esto elevado al cubo, ¿cómo podemos resolver? Y fácil. 8 dividido 4, ¿cuánto es? 2. Y el 2 lo elevo al cubo, que estaba antes. ¿Y 2 al cubo cuánto da? 2 por 2, 4, por 2, 8. Listo, terminé. Esta sería una forma de resolverla. La otra forma es aplicando la propiedad distributiva. Este 3, que es la potencia, se puede distribuir o repartir respecto de los dos factores que están dentro. ¿Y qué hay en el medio? Una división. Entonces vamos a copiar lo siguiente. 8 lo puedo elevar al cubo y voy a poder poner dividido el 4 también elevado al cubo. O sea que la potencia 3 la repartí, la distribuí para el 8 y para el 4. Ahora tengo que resolver. 8 al cubo sería 8 por 8, 64. Por 8, 512. Dividido, lo dejo, y 4 al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64. Y si ustedes hacen 512 dividido 64, van a ver que da 8. ¿Cómo dieron las respuestas? Iguales, o sea que podemos poner el igual y decir que esta propiedad también se cumple, porque dan las mismas respuestas. La propiedad distributiva respecto de la división se cumple porque cuando distribuimos y resolvimos dieron las mismas respuestas. Bueno, hasta acá hemos explicado las 5 propiedades más importantes de la potenciación. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima clase. Un saludo para todos.